¿Cómo están? Bienvenidos como todos los miércoles a las 20:30 horas de Argentina. Nos estamos reuniendo en este live, siempre compartiendo nueva información. Hoy me va a acompañar la doctora Silvana Coponi y la doctora Cecilia Guerra. Y vamos a hablar de endometriosis desde la mirada de la biodescodificación y la medicina. Así que bienvenidos a todos los que se vayan sumando, y si hay alguien que conoces con endometriosis y no le avisaste del live, llamala ya mismo para que se sume a este Instagram y pueda nutrirse toda la información que vamos a estar compartiendo. Ahora voy a buscar a la doctora Silvana Coponi y así. Y vamos a empezar a brindarles toda la información, y ya saben que todos los que estén en vivo van a poder hacer sus preguntas y acá vamos a tratar de responderlas. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar. Hola Eri, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Se te escucha muy bien, se te ve muy bien. Vamos a esperar que se sume Cecilia también. Y, a ver, tengo un mensajito por acá. No. A ver, la Ceci, Acá ya estoy. le mandé la invitación. Ya está la Ceci. Hola Ceci, no te veo. Acá ¿Tu cámara está estoy. encendida? Sí, yo no te ¿Vos, Silvana, veía la la vez ves? pasada, pero ahora vos no me ves. Buenas Bueno, noches. ok. Silvana, ¿vos la ves? Sí, sí, la veo, la Listo. veo. Yo no, pero ya sé que estás ahí. Bueno, Sí, el tema de hoy realmente es un tema por el cual consultan muchísimas mujeres. Y me encantaría que comiencen ustedes bien. con toda la información que puedan brindarle a todos los interesados respecto a la endometriosis. Hay muchísima información detrás de la endometriosis desde la mirada de la biodescodificación también. Así que, bueno, vamos a ir respondiéndoles a todos también las preguntas que vayan surgiendo. Sí, Y no sé, ¿quién de ustedes dos quiere empezar? ahí voy. Ahí voy. Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos. Y hoy, bueno, nos encontramos con la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es el crecimiento fuera de su lugar del tejido endometrial. Y ahora, ¿qué es el tejido endometrial? El endometrio, ¿qué es el endometrio? El endometrio es una finita, un tejido muy finito que crece dentro del útero. Hagamos de cuenta que esto es el útero, ¿sí? Esto es el útero. Y dentro del útero, la piel más finita, eso se llama endometrio. Y eso es típico del órgano uterino. Ahora, cuando ese endometrio crece en otro lugar que no sea en el útero, a eso le llamamos endometriosis. ¿Y cuál es la función del endometrio? El endometrio, ese tejido, crece y prolifera dentro del útero para preparar al útero por si hay algún bebé. Exacto. Cuando no hay bebé, se produce lo que en medicina se llama el dislaceramiento del endometrio. Gente que no es ni más ni menos que la menstruación. Y a veces los pacientes dicen, ay, se me caen, veo que tengo muchos coágulos, etcétera, etcétera. No son coágulos. Es piel, es ese endometrio que vemos cuando menstruamos. Entonces, la endometriosis, ¿qué es? Es el crecimiento de ese endometrio fuera de la cavidad uterina, en otro lugar. Y generalmente, ¿en qué otros lugares se encuentra? En los ovarios, que están, como quien dice así, por atrás del útero, puede presentarse ahí. Son pequeños puntitos, pequeños niditos, núcleos de endometrio que se presentan. Puede presentarse en alguna, generalmente en la cara posterior de la vejiga, si vemos así, entre lo que es el útero y la vejiga, pequeños puntitos. ¿Y qué característica tiene? Que duele en cada menstruación. Entonces, a esas mujeres que vienen y nos dicen, me duele mucho cuando menstruo, los días previos, yo ya sé que voy a menstruar porque me tumba el dolor y realmente les duele muchísimo. Llegan a tener estados nauseosos, diarrea, por ejemplo, mareo, etcétera. Realmente la pasan muy mal. Entonces, generalmente también se dice en la estadística que el 10% de las mujeres tienen
endometriosis, padecen o transitan una endometriosis. El diagnóstico no es muy fácil. Lo que yo quiero aclarar con esto, y después te paso, Sil, es, con respecto al diagnóstico, cuando viene una consultante al consultorio y nos dice, no puedo más, me duele mucho en cada menstruación o antes de menstruar, no le dejemos ir a la paciente diciendo, ay, sí, es normal, ya va a pasar. ¿Y por qué no? O sea, si te está diciendo que deja de hacer sus actividades, que no puede ir a trabajar, que no puede ir al colegio, a la escuela, entonces busquemos, no es normal, no normalicemos algo que no está dentro de lo normal. Entonces, veamos qué es lo que le pasa. Ceci, qué importante esto que estás diciendo, porque todos tendemos a normalizar que en una menstruación haya muchos dolores. Y siempre lo que te dicen, bueno, ya se te va a pasar o aguantate, son unos días, pero es como que hace muchas décadas que esto está totalmente normalizado. Y ahora vos estás concientizando de que no hay que normalizarlo. Y desde el consultorio, ¿no? Desde el consultorio médico decir, no, prestemos atención a este síntoma, a lo que nos está expresando esta adolescente, esta mujer, esta niña. Es muy importante lo que nos estás diciendo, porque yo vengo de una cultura donde, bueno, sí, y es así, no queda otra. Y entonces está muy normalizado. Yo creo que más de una mujer en este momento debe estar tomando conciencia. Y ¿cómo que no? Todos lo hemos normalizado. Ahora, si todas padecemos estos dolores, o eventualmente, ¿todas tenemos endometriosis? No todas padecen endometriosis, ¿sí? Para eso se realiza un protocolo para llegar al diagnóstico, ¿sí? ¿Querés aportar sobre el tema diagnóstico? Yo sí. Buenas noches. Bueno, nada, Ceci siempre excelente y súper clara en sus explicaciones. Yo tengo muy poquito que acotar. Como dijo Ceci, la endometriosis es el crecimiento del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Tenemos que tener en cuenta que es una patología que si bien se presenta dentro de la edad fértil porque tiene que ver con los estrógenos claramente, también se puede presentar en adolescentes y también en posmenopáusicas, es decir, que si hay mujeres, por ejemplo, que ya están en la menopausia pero vienen manifestando que tienen cuando hacen pis dolor, cuando hacen caca dolor e incluso relaciones sexuales dolorosas, tenemos que prestar atención porque se puede tratar incluso de una endometriosis con focos distribuidos en estos órganos, ¿no es cierto?, que son los que duelen. Como Ceci les dice, esto es de diagnóstico clínico, pero se certifica generalmente con toma de biopsia y la visualización de los focos endometriósicos fuera de la cavidad uterina. La patología es extremadamente dolorosa. Las mujeres tardan un montón de tiempo, Erika, en hacer el diagnóstico, hasta 8 años, llegan a tener más de 15, 20 visitas al médico porque hay algo que se llama la constelación de síntomas, que es el acúmulo de síntomas que tiene la paciente y que incluyen incluso la fatiga crónica. Entonces, en aquellas mujeres en edad fértil que vienen a decirnos que tienen menstruaciones dolorosas, que los maridos se quejan porque las relaciones sexuales son incómodas para la mujer, e incluso las mujeres dejan de tener relaciones sexuales, que tienen defecaciones dolorosas o micciones dolorosas y que ese dolor se exacerba en la época premenstruo y menstruo, tenemos que prestarle atención a esas pacientes para que no den mucha vuelta con la consulta. Dos cosas que me interesa acotar. Primero, hay un montón de causas que pueden dar la endometriosis. Hay una que se estudió durante mucho tiempo, que es la menstruación retrógrada. Después se va a hablar de ese tema seguramente, que dice que aquellas mujeres que hacen una menstruación en vez de hacia abajo, hacia atrás, pueden tener implantes extrauterinos, ¿no es cierto?, de tejido endometrial. Pero por otro lado, y ahí vamos a trabajar las tres en la parte de biodecodificación y la parte transgeneracional, se ha demostrado que el 50% de las mujeres que tienen endometriosis tienen algo hacia atrás en la familia, mujeres que han tenido menstruaciones dolorosas y que si las estudiamos probablemente tengan un foco endometriósico dando vuelta.
Eso como para hacer, digamos, la aproximación a la parte de la biodecodificación y para entender que desde el transgeneracional también podemos tener información importante sobre la causa, ¿sí?, de la endometriosis en familia. El diagnóstico se puede hacer clínicamente, se puede hacer por ecografía, por resonancia, pero el diagnóstico del gol estándar, es decir, lo que a nosotros nos da la certificación siempre, va a ser la visualización directa del foco endometriósico. Y el tratamiento es un tratamiento muy variado y bastante frustrante para las mujeres, porque nosotros empezamos a darle tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, es decir, tomate un ibupiracfem, tomate un diclofenac, etcétera, etcétera, e incluso en mujeres que están con menstruaciones muy abundantes o con mucho dolor, siempre optamos por la hormonoterapia, es decir, por el anticonceptivo. Y otra cosa que no me quiero olvidar, la fertilidad asociada a la endometriosis, que ese es un tema que lo va a abordar seguramente Ceci, la parte de dolor en las relaciones sexuales e infertilidad, muy, muy frecuente este tema en mujeres en edad fértil, mujeres en su pico de vida sexual y que generalmente es bastante frustrante para estas mujeres que llegan al médico y dicen, mi marido se vive quejando, va a buscar otra, va a tener un amante porque yo no quiero tener relaciones porque me duele, no me quedo embarazada y me duele cuando tengo relaciones. Y entonces ahí es donde tenemos que poner nuestro foco de atención. ¿Qué está pasando? Bien, es interesante porque desde la mirada de la biodescodificación, justamente para las personas que presentan endometriosis, generalmente hay algo con la maternidad. No nos olvidemos que útero es casa. Y el endometrio, recién como lo decía Cecilia, es el que se va preparando para recibir al bebé, el que arma la cunita para ese bebé. Y la endometriosis es armar la cunita fuera de la casa. Es tejido que se desplaza hacia otro lugar. Y tiene mucho que ver con algún trauma o algún drama que lo vive la persona que presenta endometriosis en primera persona o que puede ser transgeneracional, puede ser un drama que vivió mamá, que vivió la abuela materna o alguien en el clan, referido a no sentirse cómodos en traer un hijo al mundo porque en esta casa no es apta para traer a este niño. O, por ejemplo, personas que se casan y viven con los suegros y no se sienten cómodos en estar embarazada en una casa que no es la propia. Entonces, no es la casa adecuada, porque tal vez el ambiente que se vive en ese hogar, la persona no lo disfruta, no la pasa bien, hay contradicciones, hay discusiones, o no está cómoda, no quiere traer hijos al mundo si todavía no tiene su hogar, si todavía no tiene su casa. Esto primordialmente. Pero también cuando hay memorias de abortos, ya sean espontáneos o provocados, porque queda una memoria de que en esta casa no se puede concebir. Y en esta casa no se puede concebir por un montón de cuestiones que tendríamos que indagar en la vida personal del consultante. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no me siento apta para ser madre? ¿Que tengo que recurrir a un aborto? ¿O que no tengo tanto miedo de ser madre por cuestiones que pasaron? Ahora entendamos que si una persona tiene miedo a ser madre, ¿de dónde surge ese miedo? ¿Qué le sucedió en la vida? ¿O qué vivió alguien que esta persona se identifica porque por alguna razón tiene tanto miedo de ser madre? Y la endometriosis también tiene esto como resultado para que la persona lo padezca. Entonces muchas personas dicen, pero yo quiero ser madre. Y sí, a nivel consciente quiere serlo, pero todo este trabajo hay que sacarlo y liberarlo del inconsciente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién perdió bebé y se sufrió mucho por eso? Que tenemos una memoria que se va traspasando de generación en generación, que traer hijos al mundo es peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque tal vez alguna mujer murió en el parto.
porque tal vez alguna mujer padeció el abandono mientras estaba embarazada, cursando ese embarazo, o cuando este bebé ya nació. Entonces, según el padecimiento es la información que se va a traspasar. Entonces, otros cargan con los traumas, y para poder salir de estos síntomas, lo más importante, lo que se tiene que lograr en una sesión de biodescodificación es la descarga emocional, es poder sacarme ese dolor interno. Y algunos me dicen, pero ¿cómo descargo si esto le pasó a mi abuela? Bien, pero cuando indagamos en el inconsciente, resulta que surge información que esta persona está sintiendo y que puede descargar y sacarse de encima. Algunos me preguntan, ¿es tomando conciencia? Tomar conciencia es el primer paso. Tomar conciencia por sí solo no es suficiente, porque no es intelectual el síntoma. Por eso en biodescodificación siempre decimos, no es una conversación para tomar conciencia como algunos creen o porque algunos aplican esa metodología. Hay que llevar a nuestro consultante a una descarga emocional importante y con los protocolos de acceso al inconsciente, donde nuestro consultante está totalmente consciente, pero podemos sacar información que ni el mismo consultante sabe que lleva adentro. Entonces la endometriosis conlleva un montón de información, porque puede ser relacionada a la primera etapa, que tiene que ver con la supervivencia. Cuando la endometriosis está por la zona de los ovarios, estamos hablando de que hay que reponer bebés que han fallecido. Cuando la endometriosis la vamos a encontrar en la zona de la vejiga, tiene que ver mucho con el marcaje de territorio. Yo necesito mi territorio y que mi territorio sea idóneo, apto para que yo traiga bebés al mundo. Por eso muchas mujeres saben, sienten, o el diagnóstico que tienen con la endometriosis es no poder quedar embarazadas, pero el trauma ronda alrededor de eso. No es el momento, el lugar adecuado, no es el hogar, la casa adecuada. Entonces, no estoy cómoda con la situación que estoy viviendo. Si quiero traspasar la palabra casa, sino cómo estoy, qué situación estoy atravesando, que no siento que este sea el momento, o que no sea, que yo no esté preparada para hacerlo, o que tengo miedos que sí pueden ser transgeneracionales, de qué va a pasar con este bebé una vez que nazca. ¿Soy apta para ser madre? ¿Me voy a poder arreglar después yo sola con este bebé? Puede ser que yo no esté sola en este momento, pero tengo miedo a lo que pase después, porque en consulta siempre surgen estas acotaciones. Yo quedé embarazada, pero yo me estaba por separar de mi pareja. Y yo con mi pareja anterior, cuando quedé embarazada, me abandonó. Entonces, por supuesto que queda un miedo que va marcando, porque ¿qué voy a hacer si otra vez me quedo sola con este bebé? ¿Voy a poder? Yo sé que sí, pero al mismo tiempo los miedos surgen. Entonces, arrastramos muchísima información de lo que nos ha pasado en nuestra propia vida y lo que ha pasado a nivel transgeneracional. También la endometriosis se puede haber desplazado a la zona del recto. Y acá vamos a hablar de situaciones sucias, situaciones que me quiero sacar de encima, que quiero evacuar. Entonces, según dónde ubicamos esa endometriosis, también va a tener una connotación diferente cuando hagamos la biodescodificación. Y Silvana o Ceci, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que ustedes suelen recibir respecto a la endometriosis o a los síntomas para poder descubrir que hay una endometriosis? Las consultas más frecuentes, y es casi semanal, lo que se llama dismenorrea y dispareunia. La dismenorrea son las menstruaciones dolorosas, ¿sí? Y la dispareunia es el dolor durante la relación sexual, durante el coito, precisamente. Y podríamos ya hacer algún live con respecto a esto, la dispareunia y lo que habíamos hablado, esto de la vulvovaginitis recidivante, que son el flujo, ¿sí? El flujo vaginal que cada tanto, cada mes, cada 2 meses vamos teniendo. Eso también es produce una dispareunia. La diferencia está en que esta dispareunia no presenta una colpitis, que la colpitis es la inflamación del cuello del útero. La paciente refiere dolor durante la relación sexual en todo lo que es la cavidad pélvica, inclusive la zona lumbar, y se extiende, es como que empieza adelante y
se expande hacia atrás. O Y esto se sea que hay muchísimas mujeres que pueden estar teniendo este problema y no saben que tengan una endometriosis, por Sí. ejemplo. Las consultas más frecuentes, la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, que habría que hacer un diagnóstico diferencial con otra cosa, y la dismenorrea, que es el dolor unos días antes, durante la menstruación, y en la endometriosis se puede prolongar un poquito, inclusive después de menstruar, ¿sí? Después de los últimos días. Bien. También se hace un diagnóstico diferencial. En la endometriosis, ¿por qué la dispareunia? Es decir, este dolor durante las relaciones sexuales. Porque el endometrioma, es decir, ese foquito de tejido de endometrio, también se puede presentar y proliferar en lo que se llama fondo de saco de Douglas, que este es el cuerpo, el útero, ¿sí? Todos nuestros órganos están envueltos, protegidos por una pielcita. El útero está envuelto por una pielcita que hace un plieguecito bien atrás, bien atrás, bien atrás, y queda como un saquito. Eso se llama fondo de saco de Douglas. Entonces, en ese fondo de saco de Douglas también se puede presentar los endometriomas, es decir, esos foquitos. Entonces, duele en las relaciones sexuales. Bien, las consultas más frecuentes, la dispareunia, la dismenorrea. Se debe realizar un diagnóstico diferencial en ambas situaciones, tanto en la dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, como en la dismenorrea, que son dolores y alteraciones durante la menstruación. Eso quiero dejar Bien. claro. Bueno, entonces ya tenemos los temas para los futuros live, porque son muy interesantes, ¿no? Contale, Cecilia, a la gente cómo te puede contactar, cuáles son tus especialidades, y después voy con Silvana. Bien. Bueno, Cecilia Guerra está en el Instagram como Cecilia Paz Guerra. Soy obstetra, especialista en salud sexual, biodescodificadora, consteladora y terapeuta transgeneracional. Gracias a Tal cual, la medicina integral. Muy bien por mencionarlo. Así que no importa dónde vivas, porque con Cecilia y con Silvana podés tener una sesión online o una entrevista por salud con ellas, porque ellas también hacen teletrabajo, así que ponete en contacto con ellas para que te pasen su teléfono, y si te quieres atender tanto con Cecilia o con Silvana, lo podés hacer obteniendo su teléfono a través de su Instagram. Entonces, el de Ceci es Cecilia Paz Guerra y el de Silvana es DRA de doctora, dra.silvana.coponi. Coponi va con doble P. Entonces ustedes también pueden tener sus atenciones médicas con ellas, entendiendo que abarcan mucho más, porque no solamente observan tus síntomas desde la medicina, sino también con la mirada de la biodescodificación, del transgeneracional o de las constelaciones familiares, y entendemos mucho más de programas inconscientes. Y entendemos no solamente el síntoma, una vez que se presenta, sino más atrás. ¿Qué le sucedió a esta persona para que comience a tener este síntoma? Yo siempre les digo, los médicos van a observar el síntoma. Nosotros los biodescodificadores vamos más atrás. ¿Qué dio origen a ese síntoma? Bueno, con Cecilia y con Silvana tienen todo integrado. Silvana, no sé qué querías acotar. Mientras tanto, le voy diciendo a la gente que vayan haciendo sus preguntas, así ya les vamos respondiendo. Bueno, mira, Ceci siempre es extremadamente abarcativa y es una maravilla escucharla. Yo quiero acotarles que eso que habla Ceci del fondo de saco de Douglas es el peritoneo. Todos hemos escuchado de que tuve peritonitis. El peritoneo es la membrana que recubre nuestros órganos internos, es lo que nos separa, ¿sí?, los intestinos de la piel, básicamente, y por supuesto recubre el útero, y ese fondito que dice Ceci es donde generalmente se implanta este tejido, y que como toda enfermedad inflamatoria y dependiente de hormonas, puede llegar a sangrar, como sangra a nuestro útero en cada menstruación, y por eso duele tanto. Yo quiero que también tengamos en cuenta que aparte del dolor en las relaciones sexuales, que es la dispareunia, y el dolor en la menstruación,
la paciente puede venir con infertilidad y es realmente algo que genera un montón de conflictos, no solo en la mujer, en su esencia de mujer, sino también en la mujer dentro de su familia, dentro de su pareja. Entonces, muchas veces estas mujeres vienen con infertilidad, no tienen dolor en las relaciones sexuales, no tienen dolor en la menstruación, pero son infértiles. Y ahí también tenemos que mirar, porque muchas veces la endometriosis es asintomática, Erika. Es decir, pasa que la endometriosis, si bien en el gran porcentaje de las pacientes se presenta con dolor, hay un grupito que no tiene dolor, pero es infértil. O hay un grupito que no tiene dolor, no es infértil, pero tiene fatiga crónica. ¿Qué es fatiga crónica? Es la mujer que tiene mucho cansancio. Y ahí también tenemos que incluir la endometriosis. También tenemos que incluirla. Es decir que, si bien los síntomas más frecuentes, como dijo Ceci, y lo explicó perfectamente, son el dolor en la menstruación y el dolor en las relaciones sexuales, la infertilidad y la fatiga crónica son súper frecuentes. Hay un montón de síntomas, es muy amplio, ¿sí? El espectro de síntomas de acuerdo a dónde esté ese foquito de endometrio puesto. Incluso los pacientes pueden llegar a expectorar, a tener escupir con sangre cuando el foco de endometriosis está puesto en la pleura, que es lo que recubre al pulmón. Y muchas veces, sobre todo en la zona del norte y en la zona donde hay mucho hacinamiento, pensamos en tuberculosis como primera causa o en cáncer de pulmón, hacemos diagnósticos apresurados, nos apuramos en asustar a la familia y cuando vamos a hacer la biopsia nos encontramos que nuestra paciente tiene un foco de endometriosis y recordemos que la endometriosis es una patología benigna y de tipo inflamatoria. Sí, es por ello que nosotros con los exámenes de laboratorio no vamos a encontrar muchas cosas anormales como para aprendernos de esto, porque como es una patología benigna y de tipo inflamatoria y que depende de las hormonas, generalmente los laboratorios son casi normales. Hay algunos marcadores que nosotros los médicos pedimos, que son marcadores de enfermedades oncológicas que pueden estar levemente elevados y que es por eso que Ceci hace hincapié en el tema de hacer diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Es decir, que cuando Ceci dice tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, habla de las patologías oncológicas, sobre todo de las oncológicas del sistema reproductor femenino, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Entonces, como para dejar claro esto y desmistificar la endometriosis, es una patología dolorosa, crónica, que se presenta en la edad fértil, pero también puede presentarse en las adolescentes y también se puede presentar en mujeres posmenopáusicas, que tiene un gran número de síntomas y signos y que se caracteriza fundamentalmente por el dolor en la fecha menstrual, ¿sí? Y el dolor durante las relaciones sexuales, pero también la infertilidad, la fatiga crónica, la defecación dolorosa, la micción dolorosa, como vos dijiste, por infiltración de la vejiga. Claro, que generalmente una persona puede confundirlo con otros síntomas. Si tengo dolor en la micción, tal vez piensa que es una infección urinaria. Y entonces está muy interesante toda la información que le estás brindando a las mujeres, porque tal vez recién se están dando cuenta y tenían descartado este tema de endometriosis y tal vez es justamente esta que está más silenciosa, pero que nos puede dar por otros síntomas y de esa manera poder descubrirla. Entonces, acá tenemos una pregunta. No alcanzo bien, en un caso donde hubo abortos espontáneos, ¿sería prudente hacer biodescodificación para prevenir? La biodescodificación te va a permitir hacer una gran descarga emocional para poder liberar y sanar lo que haya quedado, lo que esté produciendo un síntoma. No importa, o sea, hay momentos en que le decimos a las personas, si están atravesando un duelo, no hay que hacer ningún tipo de estas terapias, ni constelaciones familiares, ni biodescodificación, pero cuando vos recurras a un buen terapeuta te va a advertir de esto. Entonces, mientras estás embarazada, pero fuera de eso sí se puede hacer una biodescodificación para poder eliminar el síntoma. Entiendan cómo funciona la bio.
nosotros tenemos un síntoma y sabemos que para tener ese síntoma el cerebro tuvo que enviar una orden de adaptar un órgano o un tejido para algo. Hablamos de programas biológicos. Entonces, ¿para qué? ¿Qué fue lo que pasó que el cerebro tuvo que hacer este cambio? Entonces, lo que hacemos en una biodescodificación es buscar esa información. ¿Qué viviste? ¿Qué situación tuviste que atravesar como para que el cerebro quiera hacer este cambio, esta adaptación, envía esta orden? Y una vez que liberamos eso traumático o dramático y hacemos esa descarga emocional, es cuando liberamos el síntoma. Ya el síntoma no tiene razón de ser. Para que entiendan, para los que no han biodescodificado, cómo trabajamos. Entonces sí, podemos hacer una biodescodificación, pero no estamos hablando de prevención, estamos hablando si hay algo puntual que te haya sucedido. Otra pregunta que dice, me suele pasar hace un tiempo que todos los meses, 4 días antes de la menstruación, tengo inflamación, dolor que pasa al segundo día de la menstruación. ¿Le quieren responder, Ceci o Silvana, Valeria? Ceci, métele. Sí, bueno, vale. Hay algo que caracteriza a la endometriosis. El dolor es intenso y se prolonga inclusive más allá de los días que vos estás menstruando. También, entonces, pero lo mismo, diagnóstico diferencial. Otra cosa importante, la cantidad de menstruación es abundante. Y ustedes me preguntarán, ay, ¿cómo mido yo? Porque no tenemos cómo medir cuánto lo normal o cuánto es mucha menstruación. Y dentro de los parámetros normales, gente, para que ustedes sepan, es cambiarnos de 3 a 4 veces las toallitas por día. Si pasamos de esa cantidad, porque se empapa nuestra toallita, nuestro protector, nuestra toallita mensual, no protectores, perdón, es porque hay abundante menstruación. Si traspasa o si llega el momento en donde no podemos usar las toallitas y tenemos que acudir a otro tipo, por ejemplo, el algodón envuelto con gas, etcétera, etcétera, es porque hay una menstruación abundante. Si pasa los 7 días, tampoco está dentro de los parámetros normales. Si duele 2 días antes, se prolonga 7 días, duele 24, 48, hasta 72 horas después del último sangrado, tampoco está dentro de los parámetros normales. Pero si el dolor, hablamos de un dolor moderado, dura los primeros 2 días y pasa, listo. De todas maneras, nunca está de más hacer un diagnóstico diferencial que nosotros, como hacemos medicina integrativa con la SIL, vamos a ir averiguando y conociendo el historial clínico y familiar de la paciente. No sé si contesté. Yo creo que sí, que muy bien respondido. Le diste todo el espectro. No sé si hay alguna otra pregunta que les hayan hecho a ustedes. Déjame responderle a Caro, que fue la primera que preguntó allá arriba. Perfecto. Si la endometriosis tiene cura. Ah, bien. Básicamente, la endometriosis no tiene cura. No podemos curar la endometriosis a menos que hagamos una cirugía y hagamos una extracción de todos y cada uno de los focos endometriósicos. Eso no significa que no vuelva a haber nuevos implantes, es decir, que después vuelva, ¿sí?, el endometrio a implantarse en otros lugares. Pero sí, Caro, podemos tratar la endometriosis. ¿Y cómo la podemos tratar? Primero con analgésicos comunes, como el ibupirac, como les dije, el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac incluso. Y si con eso no llegamos a mejorar, podemos tomar a los anticonceptivos, a las hormonas, como una medicación para mejorar no solo los síntomas de dolor, sino también el resto de las molestias que aparecen. ¿Qué pasa cuando entramos a la menopausia si no fuimos sometidos a una intervención quirúrgica para extraer los focos endometriósicos? Generalmente los síntomas desaparecen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una patología que está directamente relacionada con nuestro ciclo hormonal. Entonces, al decaer las hormonas, claramente que los síntomas mejoran. ¿Se va el foco de endometriosis? No, no se va, pero mejoran los síntomas. Por eso yo digo, no tiene cura a menos que hagamos una intervención quirúrgica que
para llegar a una intervención quirúrgica tienen que ser pacientes que realmente estén extremadamente sintomáticos, ¿sí? Y que su vida esté muy limitada, ¿sí? Por la presencia de los síntomas. Entonces es ahí donde el equipo quirúrgico define este tipo de intervención como para sacar los focos endometriósicos, siempre queriendo aclararles yo que esto no nos asegura la curación porque nada impide que se vuelvan a implantar estos pequeños foquitos, como dice Ceci, ¿no? De endometrio fuera del útero. Bien, bueno, creo que ahí ya también que está preguntando por su nuera y todo lo que le dijiste es justamente la respuesta a su pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran realizarles a las doctoras? Ahí había otra Aprovechen. que se me fue, algo de las glándulas de Bartolino. Sí, También pregunto si hay algún avance de cómo detectar la endometriosis, por las dudas, hasta que encuentren la pregunta. Que si hay algo, bueno, sí, sí, a ver, déjenme decirles que depende de dónde esté ubicado el foco de endometriosis. Hoy por hoy la resonancia nuclear magnética abdomen y pelvis es una herramienta no invasiva extremadamente útil de la cual nosotros, si tenemos un resonador en el lugar donde estamos trabajando, creo que es a donde vamos primero. Siempre elegimos, Erika, y la respuesta es para endometriosis Chubut, siempre elegimos ir de lo menos complejo a lo más complejo. ¿Qué es lo menos complejo? La ecografía transvaginal, la ecografía abdominal, la ecografía la ecografía de la parte torácica como para ver si se ve el foco endometriósico. Si no hacemos el diagnóstico con esto, vamos a la resonancia nuclear magnética de la zona donde el paciente tiene los síntomas. Y si no hacemos el diagnóstico con la resonancia, podemos ir a hacer una cirugía, exactamente laparoscópica, para ir a observar qué es lo que pasa dentro de nuestra cavidad abdominal de acuerdo al dolor, y en base a eso primero se hace una observación directa porque el foco endometriósico tiene ciertas características, son muy fáciles de detectar porque son focos rosados, como muy coloraditos, ¿sí? En muy pocas ocasiones cambia el color, y en base a eso también tomar las biopsias que nosotros consideremos que sean necesarias. Es decir que el algoritmo de estudio empieza con una ecografía, que es lo más sencillo, que puede ser una ecografía de la zona donde nos duela. Incluimos también la ecografía pleural, la resonancia nuclear magnética también de la zona donde nos duele, y por último la exploración directa vía laparoscópica. Es para responderle a las chicas que preguntaron sobre el avance de cómo se detecta. Esos son los métodos diagnósticos que están hoy por hoy. ahí, Vuelvo a repetir. perdón, Sí, endometriosis. lo del laboratorio. No hay laboratorio que endometriosis. Eso quiero aclararlo y que quede bien prendido como idea de que con laboratorios, análisis de sangre no lo vamos a detectar. Bien. Perfecto. Su origen, dice la misma persona, endometriosis Chubut. Y el origen, y acá avances no hay. Hay dos teorías, que es la menstruación retrógrada, de la que hizo mención Sil, ¿sí? Y la otra, en donde también entramos nosotras, la predisposición genética. En ambas, endometriosis Chubut, quiero contarte que en ambas, yo, como obstetra y ahora como biodescodificadora, en ambas teorías, porque no hay más que eso, ya sea lo de la menstruación retrógrada, ya sea la carga genética, vamos por la biodescodificación a un transgeneracional, seguramente. Eso quería contarle a endometriosis Chubut. Esas son las únicas teorías que tenemos hasta ahora. No hay nada más. Es rarísimo, dicen algunos. ¿Cómo puede ser que un tejido migre a otro lugar?
Pues sí, acá lo tienen, es la Bien. endometriosis. Y Origen, también el origen, si lo miramos desde la biodescodificación, porque tal vez se sumó tarde al live, es todo lo que expliqué en un principio, claro, justamente por lo que atraviesa una persona para dar origen a una endometriosis, ya sea en los ovarios, ya sea en el aparato urinario, ya sea en el recto. Entonces, si entraste después, yo expliqué el origen emocional o transgeneracional. Después, como va a quedar grabado el live, búscalo, míralo de nuevo, para que entiendas qué atraviesa una persona para tener endometriosis, tanto desde la mirada transgeneracional como lo que le puede haber pasado en el transcurrir de su vida. Así queda completada la respuesta desde todos los ámbitos. hay otras preguntas, Eri, que no alcanzo a leerlas. Y a ver, yo te digo, dice Vane, si estamos entrando en la menopausia y estamos súper inflamadas al punto de parecer embarazadas, ¿puede ser endometriosis? Dieta sana, cero harinas, pero no baja la panza. A ver, Ceci, si le quieres responder vos. ¿Cómo? Se cortó. Vane pregunta si entrando en la menopausia sigue súper inflamada, que la panza parece de embarazada, si puede ser endometriosis. No, no creo que sea Bien, endometriosis. Vamos por otro lado. porque ella aclara que lleva una vida sana, sin azúcar y sin harina. Entonces no entiende cuál es el origen de tanta inflamación. No. Erika, a ver qué dice la bio. Bueno, la inflamación viene por un montón de información que hay que buscar en la historia de la persona, porque nosotros siempre respondemos con generalidades. La inflamación puede tener distintas connotaciones, pero vamos a buscar qué acontecimiento se ha tenido que tragar esta persona, como ese bocado tóxico que tengo que ir tragando, como cuando comemos un alimento en mal estado. ¿Qué le sucede a nuestro organismo si comemos un alimento en mal estado? Si voy todo el tiempo comiendo lo que es tóxico. Entonces, la inflamación suele tener mucho que ver, porque hay que buscar si es en los intestinos, qué es aquella situación que si bien no te gustaba, te causa un disgusto, pero de todas formas la masticaste, la tragaste, no querías, pero bien que te tuviste que comer esta situación. La inflamación puede pasar, nos puede estar dando esta información. Esas situaciones dramáticas, esas situaciones repetitivas, tal vez sostenidas en el tiempo, que yo no quiero vivir en mi vida, pero bueno, me las voy tragando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una persona puede estar tragándose un bocado indigesto, pero al no tragarlo, escupir ese bocado. Entonces nos vamos a encontrar con consultantes que nos hablan de vómitos, o consultantes que nos hablan de diarreas. Pero acá la inflamación es como que yo me lo guardo, yo lo reservo, yo no me gusta de toda esta situación que me estoy teniendo que tragar, pero tampoco la estoy soltando, porque si no el síntoma sería otro. Entonces, tal vez se está presentando en la menopausia y habría que ver qué te aconteció unas semanas o meses antes a que se presentara el síntoma con estas características. ¿Qué es lo que te tuviste que aguantar? ¿Qué te tuviste que tragar o qué te estás tragando? ¿Qué situación dramática o molesta te estás comiendo con esta situación? Puede estar relacionado con el comienzo de la menopausia o puede haber coincidido justamente en esta etapa de tu vida. Pero lo que hay que buscar es qué pasó antes con estas características. De aquello que te estás comiendo que es tan tóxico, pero bien que no te queda otra que tragarme ese bocado tóxico, que me causa esa inflamación, porque no lo estoy largando, porque no lo estoy soltando. Que vaya buscando la información por ahí. Bien. Sí, y quiero agregar algo, esto de la menopausia. Hay tanta leyenda, tantos mitos urbanos con respecto a la menstruación, chicas, que si nos ponemos a contarles, si nos ponemos a charlar de eso y no terminamos más este live, pero podemos armar otro sobre lo más mitos, tal vez. Desmitificando la menopausia, porque es una parte más, consultan muchísimo sobre ese tema, así que yo creo que tiene que ser un tema para tratar. Sí, o sea, no es así, están loca, está menopáusica, ¿y qué tiene? O sea, vamos a hacer un live
hay como para ponernos, ubicarnos en nuestro cuadrado a un montón de gente. Y contestarle a Marius77, ¿qué se puede decir de la glándula de Bartolino, la glándula izquierda? Tengo una operación y la inflamación era muy dolorosa. Marius77, vamos a tener un live, ¿no es cierto, Erika? Y ¿no es cierto, Sil? Donde vamos a hablar qué es esto que dijimos al principio. Vulvovaginitis recidivante. Vamos a traducir. Flujo vaginal que va y viene, que tengo siempre. Y vamos a abordar el tema de lo que es la glándula de Bartolino. Pero ya te voy diciendo qué se puede decir. Y puedo decirte que la glándula de Bartolino son dos glándulas, derecha e izquierda, que esta es la vagina y está lo que se llama introito vaginal. Y que es una glándula que nos colabora para algunas cosas y que cuando hay un flujo recidivante que va y viene, se inflama, se infecta, se obstruye los canales y se inflama grande, así de grande, que llega a obstruir todo lo que es el canal vaginal, que inclusive no puede realizarse un coito. Y ahí te dejo picando, Mario, para que nos veas en el otro live. Bien ahí. Bueno, por otro lado, a ver, para responderle a Vanes de la parte médica y aportar y enriquecer un poco esta charla con respecto a la inflamación. Si hablamos de inflamación intestinal, a pesar de las dietas, hay una patología emergente que está muy de moda en esta época y que se relaciona con el estrés. Sí. ¿Quién no está estresado en esta época? Y se llama, la sigla es SIBO, SIBO, que es el síndrome de sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Es como lo dijo Erika, visto desde la lógica biológica, es un sobrecrecimiento de aquellas bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal y que terminan resultando patógenas para nosotros. Y ahí tenemos un montón para charlar también. Erika dio obviamente sí la perspectiva desde la biodecodificación, pero puede ser, Vane, que la menopausia digamos, tenga una relación solamente temporal, es decir, que no sea la causa, sino que acompañe a la inflamación de tu tubo digestivo por alguna patología de estas que es de tipo inflamatoria por sobrecrecimiento de nuestras propias bacterias. Eso como para acotar, y porque a mí me encanta la parte integrativa, y por eso siempre quiero tratar de hacer, ¿no?, esto del engranaje entre la medicina, la salud reproductiva y la biodecodificación. Me parece interesantísimo que lo mires, va, desde otra óptica, ¿sí? Y como lo dijo Erika, ver qué es lo que no estás pudiendo digerir y eso es lo que te está inflamando. Solo eso. Bien. Hay otras preguntas que no tienen que ver con el tema de hoy. Hoy estamos hablando de endometriosis. Por ejemplo, me preguntan sobre nervio trigémino. No lo voy a responder en este live para no salirnos de nuestra temática, pero para quien está haciendo pregunta, en mi Instagram hay varios videos donde hablo de eso, y si no en mi TikTok, que se llama igual que mi Instagram, Erika Friedemann, busquen allí, porque como es una pregunta muy recurrente, he hecho varios videos hablando del tema. Para no salirnos de este live que vamos a hablar de endometriosis para esas otras consultas. Pero están los videos hechos, así que pueden buscar esa información. De todas formas, muchas gracias por la confianza de hacernos estas preguntas. Muy bien, tenemos temas muy interesantes para desarrollar en los próximos live, así que agéndense los miércoles a las 20:30 horas, porque nos vamos a volver a reencontrar con estos mismos temas que se han mencionado hoy, para darle respuesta también a esos mitos y verdades sobre la menopausia, algo que preguntan muchísimo, y vulvovaginitis, que también es lo que vamos a ir tocando. Así que vayan agendándose, registren, pónganse una alarma. Miércoles a las 20:30 live, para que no se pierdan nada de esta información, que a veces tengo un síntoma y no sé que lo tengo, como lo que acaban de contar las doctoras. Tal vez te creías que la endometriosis era por un lado porque te ibas a dar cuenta, porque te habían dicho que tenías que presentar ciertos síntomas, pero recién la doctora Silvana Coponi nos dice, hay una endometriosis silenciosa. Entonces es muy importante que prestemos atención a eso que nos está diciendo el cuerpo, porque lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces siempre con la mirada, desde la medicina y la biodescodificación, vamos a buscar el origen emocional, aquello que sucedió
aquel sobreestrés con las 4 características del BioShock que mencionamos siempre, aquello que te sucedió muy dramático, tal vez te tomó por sorpresa esa situación, vivida en soledad emocional, no he podido hacer la descarga y que siento que no tiene resolución o la solución que se presenta no es la idónea para mí. Esas son las características de un BioShock, siempre con un sobreestrés. Y el sobreestrés, para que te des cuenta lo que es cuando tus pensamientos siguen dando vueltas sobre lo mismo. No puedo pensar en otra cosa, no puedo descansar, no puedo dormir de noche. Pensamientos repetitivos, recurrentes. Cuando está ese sobreestrés, más las 4 características mencionadas, eso da origen a un síntoma. Si esta situación que yo estoy atravesando es muy intensa y la sostengo durante mucho tiempo, cuando resuelva y pase a una fase vagotónica, que es donde aparece el síntoma que es visible, que me lleva a una guardia, a hacer una consulta médica, esto va a durar tanto tiempo como haya durado mi fase de estrés. Mientras más cortita es mi fase de estrés, luego que me pasa aquello que es tan dramático, tan terrible, que me toma por sorpresa, mientras más rápido haga una descarga emocional, me lo saque de encima, más cortita va a ser la sintomatología que se presenta en la fase vagotónica, que es cuando aparece el síntoma, que es cuando hay inflamación, que es cuando hay hematoma, que es cuando hay dolor, cualquiera sea el síntoma que se esté presentando. Entonces es muy importante poder hacer esa descarga emocional, por eso recomendamos tanto la terapia, ya sea que vayas a un psicólogo, que hagas una biodescodificación, que hagas una constelación familiar, pero la descarga, poder hablar del tema, poder sacarme eso de encima. Eso va a cortar los tiempos en fase vagotónica, ¿no? Que es cuando yo siento el síntoma, pero ya resolví el conflicto psíquico que le dio origen. Por ahí las personas que no entienden mucho de esto no saben de lo que estoy hablando, pero la enfermedad tiene 2 fases. Una donde se va formando, que ni me entero que se está formando la mayoría de las veces, porque estoy estresado, porque mi cerebro está concentrado en resolver un problema. Cuando resuelvo el conflicto psíquico, cuando me distraje, cuando encontré un recurso interno o externo, que me saco el problema de encima, ahí aparece la enfermedad, que no es que se inicie ahí, ahí me entero, pero ya se había iniciado. No sé si hay alguna otra pregunta, no sé si las doctoras quieren acotar algo más, o si ya nos vamos despidiendo y nos vemos el próximo miércoles, que ya le vamos a avisar con cuál de los temas y lo vamos a informar en nuestras redes sociales. Y cuéntenme si hay algo más para aportar, Ceci o Silvana. Creo que está bien, creo que se cortó el audio. Sí, creo que hasta ahí me parece que está bueno. O sea, no sé si hay alguna otra pregunta que se me Hemos escapó, respondido a las pero lo que es preguntas. endometriosis, después hay que ir al médico y a biodescodificar. Diciendo y haciendo. Bien, ok, tomándose, haciéndose responsable, ¿no? Eso es importante también que les quede claro como un mensaje. Me hago cargo, no lo dejo para después. Voy y busco opciones. Y ya saben cómo pueden contactar a la doctora Silvana Coponi o a Cecilia Guerra. A Silvana, DRA.silvana.coponi con doble P, o a Cecilia Guerra, Cecilia Paz Guerra. De esa manera ellos les otorgan su número de teléfono y pueden tener una sesión online. Así Bueno, un gusto, como todos los miércoles, compartir tanta información con ustedes. Gracias por todo lo que dan, por todo lo que hacen por las personas, por tan buena información. Yo sé que muchas mujeres que han visto este live o que lo van a ver porque queda grabado, son muchas las personas que después vemos muchas reproducciones de los live, se van a enterar de algo que tal vez tienen y no se han dado cuenta. Así que me parece maravillosa la concientización que hicieron, hablando de los síntomas o cómo se les puede presentar. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, mujeres. Gracias a los que nos están viendo. Gracias por sus preguntas. Nos vemos el próximo miércoles, 20:30 horas de Argentina, con más información. Besito y buenas noches a todos. Gracias por estar. Chau, chau. Gracias.